Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es, en este país, algo va muy mal. Repite conmigo. Quieren que estemos callados pero van a caer. Quieren que seas dócil y fácil de complacer. A mí nadie me dice lo que debo no hacer. Fuimos todos criados para desobedecer. ¿Acaso nos van a callar? ¿Acaso nos van a vencer? La revolución nunca será televisada, pero sí contada y plasmada en forma de papel. Vengo de la llamada generación perdida, la que dio un puño sobre la mesa y sus dos patas arriba, los que llegaron y gritaron. Imagina vivir en un mundo donde solo debes preocuparte por ti. La felicidad se puede comprar, se puede decorar, se puede capturar y mostrar al mundo tal y como tú desees. Imagina vivir en una sociedad donde solo formarán parte de ellas quien tú decidas. Imagina no tener que preocuparte por nada. El alimento abunda, los hogares están dotados de todas las comodidades. El mundo entero está empaquetado en raciones individuales ajustadas a tus necesidades. Solo tienes que enfocarte donde te interesa. Piénsalo, estás a punto de lograr la realización personal. ¿Qué importa todo lo demás? Ahora imagina que todo esto es una mentira y eres una mosca. Te has atiborrado a mierdas, pero has quedado atrapado en la tela de la paciente araña y ahora solo estás a su merced. Sois ganado, con nombres y apellidos. Vivís en este mundo, pero él no os pertenece. No seréis capaces de cambiar vuestro nefasto destino que se os revele las claves de vuestra esclavitud. ¿Pensáis que tenéis algún tipo de poder de decisión? ¿Creéis que vivís en democracia? Iris. Hola, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Habla como un ángel. Gracias, señor. Iris, ¿podría explicarles cómo funciona el mundo en el que viven? Por supuesto, señor. La pirámide democrática basada en el capitalismo tiene una disposición jerárquica y se conforma de la siguiente manera. Élite financiera. La élite financiera conforma la punta de la pirámide y está compuesta por 300 familias que gobiernan en la sombra. Controlan la economía mundial y tienen, entre otros privilegios, el poder de imprimir dinero a su antojo sin necesidad de tener una reserva de oro, plata u otro elemento con valor intrínseco que lo respalde. A sus órdenes nos encontramos a los grandes bancos. Estos bancos, sean nacionales, internacionales, públicos o privados, no tienen la capacidad de imprimir dinero. Su funcionamiento es heredado de la élite financiera y se basa en la deuda. Prestan dinero ficticio y cobran intereses reales por él. Bajo el control de los bancos nos encontramos con las multinacionales, mejor definidas como transnacionales. Instalan sus fábricas y operan en todo el mundo mediante sus filiales. Se afincan en aquellos países donde las condiciones para su desarrollo sean más favorables. Su objetivo siempre es obtener la mayor rentabilidad al mínimo coste, en muchos casos gracias a la explotación laboral y el expolio de materias primas en países en vías de desarrollo. Los principales accionistas y, por tanto, dueños de las multinacionales son los bancos, grupos de inversión y otras multinacionales, las cuales, a su vez, también pertenecen a los bancos, grupos de inversión y otras multinacionales, por lo que podemos resumir diciendo que los bancos son los dueños de todo. Según un estudio realizado entre las 43.000 mayores multinacionales del mundo, se destaca que entre los millones de inversores que hay en el planeta, tan solo 737 accionistas controlan el 80% de esas multinacionales, de los cuales 146 accionistas controlan el 40% del valor total de estas empresas. ¿En qué se traduce todo esto? Esto se traduce en que el control está concentrado en un 0,024% de los accionistas a nivel mundial. Aquí os mostramos el top 10 de accionistas en 2007, justo antes de la crisis. Algunos de estos inversores son de sobra conocidos por todos. Sin embargo, otros como el número 1, BlackRock, no tanto. Aunque si os decimos que es un fondo buitre que se dedicó a comprar viviendas públicas en Madrid, ya os resultará más familiar. Esta gestora de fondos es el máximo accionista de las grandes compañías en España.
Bajo esta estructura de poder se sitúan los gobiernos de las naciones. Son los encargados de administrar y controlar las instituciones, protegiendo la estructura de las mismas de los poderes privados. Los estados democráticos se caracterizan fundamentalmente por disponer de gobiernos donde la separación de poderes está dividida en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Un sistema de gobierno que no cumple la división de poderes jamás podrá ser un estado democrático, pues quien controle los tres poderes podría ejercer abuso de los mismos sobre su población. En este punto, debemos hacer un paréntesis para presentaros a nuevos actores de la función. Poderes fácticos. Aunque no tengan poder legítimo para legislar, tienen suficiente poder para alterar el orden público, impulsar o detener el desarrollo económico. El dinero, los grandes medios de comunicación, la Iglesia y la industria de las armas y las tecnologías son algunos ejemplos. Quien controla estos poderes puede ejercer presión sobre la gobernabilidad de las naciones. En contraprestación, encontramos los cada vez más comunes movimientos sociales y ecologistas. Las organizaciones no gubernamentales, ONG, que también influyen en gran medida en el pensamiento de la población. Es habitual que los gobernantes hagan uso de su poder en favor de los poderes fácticos y privados, gobernando contra los intereses del pueblo, obteniendo posteriormente a sus mandatos puestos de relevancia en grandes multinacionales, las conocidas puertas giratorias. Bajo los gobiernos de las naciones se encuentra el pueblo. Teóricamente el pueblo tiene el control, porque elige de forma libre y voluntaria a sus gobernantes, y los gobernantes ejercen de forma ética y justa en pro de la población. Pero esto solo es teoría. Realmente esto jamás ocurre así. Se podría decir que el pueblo elige al gobernante que quiere que sea dominado por quien realmente manda, es decir, la élite de las altas finanzas. En este punto entran en juego los poderes fácticos. Todos los grandes medios de comunicación pertenecen a la élite financiera. Ningún partido político obtendrá representación relevante sin la ayuda de los medios de comunicación. Para dominar al pueblo, solo hay que despojarles de pensamiento crítico, entretenerle y dividirle creando continuos conflictos entre ellos mismos. De ese modo, poco a poco la población se verá cada vez más privada de derechos y de libertades. Sube la marea, mantener el barco a flote es ardua tarea. Es una garganta desgarrada la que canta esta canción de piratas y mil almas la corean. Eleven anclas y velas, no hay bandera blanca, sables calavera. Una mano en el timón y una botella de ron sobre el suelo de madera. Bueno, Esteban, muchas gracias por colaborar con nosotros. La pregunta es obligada, ¿vivimos en una democracia? Bueno, la democracia es el gobierno del pueblo y es evidente que esto no es el gobierno de la mayoría o del pueblo. Esto es una plutocracia. La plutocracia es el gobierno de los ricos y los que de verdad gobiernan el mundo son los poderes fácticos financieros, la oligarquía financiera, los grandes banqueros, las multinacionales. Entonces, ¿podemos decir que los estados-nación no tienen soberanía sobre sus propios asuntos? En el proceso de globalización es un proceso de transferencia de las soberanías nacionales hacia instituciones privadas o hacia entes transnacionales. Es evidente que durante los últimos 50 años las naciones-estado han sido despojadas de su soberanía. En realidad, cuando hablamos de un gobierno mundialista o élites financieras, da la sensación de que es un ente invisible, que no sabemos quién hay detrás, pero realmente tiene que estar manipulado, gestionado por personas, ¿no? Sí, bueno, todo el mundo conoce a Rockefeller, por ejemplo, que es el conspirador mundial por excelencia, o la familia Rothschild en Europa, que han sido los grandes banqueros del siglo XX. En realidad estamos hablando de aproximadamente unas 300 familias dinásticas en el mundo que tienen un enorme control sobre los gobiernos occidentales
y que marcan la agenda internacional a través de lobbies privados como el Club de Bilderberg, la Comisión Trilateral, etcétera. ¿Desde cuánto lleva gestionándose este plan de dominación, más o menos? Desde hace unos 300 años, empezó con la Compañía Británica de las Indias Orientales y la creación del Banco de Inglaterra, es decir, a través del uso de los bancos centrales y la facultad de la emisión de moneda, de imprimir billetes, y a través del control también de los medios de comunicación, los servicios de inteligencia, los servicios, los grandes estamentos militares como la OTAN y instituciones transnacionales como la ONU, como el Banco Mundial, el FMI, el BIS, el Banco Internacional de Pagos, que es el banco central de todos los bancos centrales que está en Basilea. Entonces, ¿quieres decir que ahora mismo la emisión de moneda, el papel moneda, que no tiene ningún respaldo realmente de riqueza tras él, está emitido por empresas privadas? Efectivamente, el dólar se privatizó hace poco más de 100 años con la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, que a pesar de que la gente se piensa que es un banco del gobierno, en realidad es un consorcio de 13 bancos privados. Ellos emiten e imprimen los dólares y cobran un corretaje cuando lo venden. Aproximadamente el 70% de la masa monetaria mundial desde 1944, cuando la conferencia de Bretton Woods le otorgó al dólar el papel de moneda internacional, el 70% del dinero que hay en el mundo son dólares, y el dólar es una moneda privada, una moneda que emite un banco privado. No es el gobierno el que se beneficia de ello. Claro, pero vemos durante el gobierno de Nixon, por ejemplo, vimos como tenía un respaldo de oro federal. Exactamente, el dólar estaba sujeto al patrón oro, tenía la obligación de ser cambiado en la Reserva Federal, los billetes de dólares por lingotes de oro, hasta 1973. En los años 70 el gobierno de Estados Unidos decidió abolir el respaldo de oro de la moneda, porque no tenía oro para responder a la demanda el valor del dinero. Había más dólares que oro. Exactamente. Entonces se suprimió el valor, el respaldo del oro, y desde entonces el dólar no tiene valor intrínseco. O sea, el dólar en realidad no es más que un cromo, es un trozo de papel que no cuesta prácticamente nada imprimirlo. Sin embargo, la Reserva Federal, estos bancos privados, que no son solo americanos, también son europeos, lo venden a otros países o incluso al gobierno de Estados Unidos, y de ellos tienen un beneficio, pero un beneficio que no revierte socialmente en el pueblo americano, sino que es parte del lucro de esos banqueros internacionales. Pero está claro que si realmente no beneficia al pueblo americano, el gobierno americano está luchando contra su propio pueblo al aceptar este tipo de... Exactamente, se puede decir así, que está luchando contra su propio pueblo. El beneficio que obtiene del gobierno americano la Reserva Federal cada año por la emisión de moneda es de aproximadamente 80.000 millones de dólares, que se embolsa los banqueros privados, se embolsa la Reserva Federal, este consorcio de bancos. Y en realidad ese beneficio tenía que ir a las arcas del Estado. Si el dólar lo emitiera el Tesoro de Estados Unidos, como se hizo en algunas ocasiones con algunos presidentes, como el caso de Kennedy, entonces ese beneficio redundaría en favor del pueblo norteamericano. Pero es que en Europa ocurre exactamente lo mismo, porque el Banco Central Europeo, que está en Frankfurt, también obtiene unos ingresos anuales por la emisión de euros de aproximadamente 150.000 millones de euros. Y ese dinero no revierte en el pueblo español ni en ningún gobierno
de Europa. Porque en el caso del euro lo que ha habido es una privatización encubierta del dinero. En realidad, el Banco Central Europeo se parece mucho a la Reserva Federal de Estados Unidos, pero aparentemente es un banco público. En la realidad no lo es, porque el Tratado de Maastricht en su artículo 104 y el Tratado de Lisboa en el artículo 123, lo que dicen es que el Banco Central Europeo no puede prestar dinero a los gobiernos de Europa cuando necesitan acceder a financiación pública. Solo pueden prestar esos euros que imprimen a los bancos privados. Y los bancos privados son los que financian a los estados cuando necesitan financiación. Entonces, eso en la práctica, ¿en qué se traduce? En que el gobierno de España, cuando ha necesitado financiación pública, no ha obtenido créditos del Banco Central Europeo. Ha tenido que acudir a la banca privada y comprar euros a un 7%, cuando esos euros, esa banca privada los acababa de comprar al Banco Central Europeo a un interés del 0,25, el 0,50%. Esa enorme diferencia de interés es lo que ha provocado la increíble subida de la deuda pública española, que no era una cosa relevante hasta hace pocos años, hasta que entró el Partido Popular en el gobierno con Rajoy y la deuda pública se disparó hasta tal punto que actualmente la deuda pública española representa más del Producto Interior Bruto, más de la riqueza real de nuestro país. Supera el billón de euros. Bueno, al hilo un poco de todo lo que me acabas de contar y haciendo referencia a tu libro Gobierno Mundial, nos encontramos con algunas frases bastante fuertes. David Rockefeller dijo, y leo textualmente: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Exacto, es una frase muy elocuente que dice bien a las claras que esta crisis es una crisis de diseño, es una crisis planificada y organizada por las élites financieras para su beneficio. Y bueno, ahí está la prueba de lo que ha pasado en España, que ha sido un saqueo absoluto. Claro, pero es que vemos, remontándonos un poco a la historia de Estados Unidos, cuando se ha intentado imprimir moneda desde el propio gobierno, es decir, el valor lo da el propio pueblo americano, lo que ha ocurrido ha sido, bueno, con la historia con Kennedy, está claro, con Lincoln igual. Efectivamente, lo que nos podía haber librado de la crisis a los españoles es la tenencia de una moneda soberana, de una moneda propia, como era antes la peseta. El hecho de haber cedido la soberanía monetaria a entes transnacionales nos deja absolutamente vulnerables y de ahí lo que ha ocurrido en los últimos años en España. Ha sido un saqueo de las élites financieras con la excusa de la necesidad de rescatar a los bancos. ¿Por qué tenemos que rescatar a los bancos y no a las personas? El gobierno ha destinado cientos de miles de millones de euros a rescatar bancos privados en vez de dejarlos caer, y ese dinero ha salido de las arcas públicas precisamente restándoselo a los más vulnerables. Es decir, ese dinero es lo que ha provocado los enormes recortes sociales en sanidad, en educación, etcétera, etcétera. ¿Os habéis parado a pensar en el ser humano? Es curioso cómo atribuís los problemas de este mundo a otros. ¿Cómo veis la decadencia del entorno, pero aún así os seguís reproduciendo? Todos los mamíferos de este planeta desarrollan un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea. Pero los humanos no lo hacéis. Os trasladáis a una zona y os multiplicáis, y seguís multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. El único modo de sobrevivir es extendiéndose a otra zona. Curiosamente, existe otro organismo en este planeta que sigue exactamente el mismo patrón. ¿Sabéis cuál es? El virus. Los humanos sois una enfermedad. El cáncer de este planeta sois una plaga. Os gusta creer que sois listos,
Que sois justos y buenos, pero sois egoístas y cobardes. Esperáis que otros aporten soluciones para eludir vuestras responsabilidades. Vuestra peor batalla es contra vosotros mismos. La mediocridad que os caracteriza os convierte en seres perezosos, dependientes, esclavos del sistema. La publicidad os hace desear coches y ropas. Tenéis trabajos que odiáis para comprar cosas que no necesitáis. No sois especiales, no sois un copo de nieve único y hermoso. Sois de la misma materia orgánica en descomposición que todo lo demás. Es curioso que la élite financiera se las dé de filántropos y amantes de la naturaleza cuando claramente se mueven por el darwinismo social. Además, en el libro nombras a Felipe de Edimburgo, rey consorte de la reina de Inglaterra, que dice que le gustaría reencarnarse en un virus mortal para acabar con la sobrepoblación mundial. Bueno, eso lo dice en tono irónico, pero efectivamente el control demográfico es un imperativo para la supervivencia no solo de la humanidad, sino también del planeta, porque el hombre ha sido durante el siglo XX una especie de plaga para el planeta Tierra. Ha sido el mayor depredador y en mi generación la población mundial se ha triplicado o se ha cuatriplicado. El crecimiento exponencial de la población pues es de sentido común que hay que controlarlo. O sea, yo estoy a favor del control demográfico de la población. Gina Rinehart, una magnate australiana, hablaba de la esterilización de las clases pobres. Y es verdad que ha habido muchos experimentos y ha habido campañas de esterilización masiva en algunos países del tercer mundo, y esto se ha mantenido en secreto. Esto es un hecho histórico, es un hecho real. Es verdad que han estado ensayando, pero también es verdad que desde los años 60 toda la gente que ha nacido a partir de los años 60 se puede decir que pertenecen a las generaciones cobaya. Han estado experimentando con la humanidad, las multinacionales farmacéuticas, sin que lo supiéramos y sin pedir permiso, a través de las vacunas, multitud de fármacos, y bueno, han hecho sus experimentos, la mayoría han fracasado, y han sacado sus conclusiones y bueno, están experimentando con nosotros sin advertirnos. Esto es muy grave. Podemos ver hace bien pocos días, bueno, en el 2016 ya se anunció una posible fusión de Monsanto con Bayer, pero hace relativamente una semana hemos visto que ya se ha materializado esa fusión. Estamos hablando de la más criminal de todas las multinacionales. Monsanto, aparte de las barbaridades que ha hecho con los transgénicos, la ingeniería genética, pues es también responsable de infinidad de muertes y de daños producidos por los pesticidas químicos. Entonces, lo que van a hacer es eliminar el nombre de Monsanto. Digamos que solo va a figurar Bayer, porque es un nombre contraproducente para su negocio, pues es que está absolutamente desprestigiado. Vamos a coger todo lo malo de Monsanto, lo vamos a introducir en Bayer y nos lo vamos a... Sí, Bayer va a seguir con la actividad habitual de Monsanto, y curiosamente en Europa, donde existe una gran conciencia social y ecológica, no habían conseguido aprobar la mayoría de sus proyectos tecnológicos de biotecnología, de transgénicos, ¿no? Pero la única excepción quizás sea nuestro país. En España hay enormes plantaciones de productos transgénicos controlados por Monsanto, y bueno, lo que supongo que va a traer como consecuencia esta fusión va a ser la penetración de esos transgénicos en Europa que no había logrado Monsanto, a través de una empresa alemana como es Bayer y con el apoyo público de Merkel.
En el libro tienes una cita sobre Joaquín Estefanía, que era antiguo director del País, en el que dices que los periodistas se les paga por tener sus opiniones personales o su honestidad periodística fuera de los medios donde trabajan. Y vamos, me hace gracia porque dice, son prostitutas intelectuales. Bueno, no lo digo yo, lo dice Joaquín Estefanía, y tiene mucha razón, es cierto. Bueno, es evidente que la prensa nos ha hurtado siempre una parte esencial de la realidad, la que no quieren los poderes fácticos que conozcamos. Sí, pero perdona, el grupo, el País concretamente tampoco, periódico al que pertenece a este señor, tampoco se puede decir que esté con las manos muy limpias, pertenece precisamente a este grupo de élite, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No solo lo dice Joaquín Estefanía, lo dice también el director del New York Times en una cita interesantísima que también incluyo en mi libro. Pero eso no lo dice en su periódico, eso no lo publica. Eso lo dice en una conferencia privada, en una cena de no sé qué. Y bueno, todo el mundo sabe que la prensa, los grandes medios de comunicación no son más que una extensión de las grandes multinacionales. Si tú analizas el accionariado de Prisa o de cualquier gran medio de comunicación, verás que más del 50% de las acciones son de los bancos. Y del resto incluso hay acciones de otras grandes corporaciones que también están participadas por los bancos. O sea que en realidad es una extensión de los banqueros internacionales y las multinacionales, que en realidad es lo mismo, porque los banqueros internacionales son los únicos dueños de las multinacionales. Nah, tú no puedes comprarme algo. Ajá. Remontándonos a la década de los 90, vemos como el periodista Gary Webb destapó una conexión entre la CIA y los cárteles nicaragüenses. Básicamente lo que hacía la CIA era introducir la droga de los cárteles de Nicaragua en los barrios suburbios de Estados Unidos. Esto me hace hacer una conexión con algo que dices tú en el libro sobre los Rothschild, el patriarca de los Rothschild en el siglo XVIII, que decía de introducir todo tipo de vicios y drogas en las juventudes de las naciones para corromperlas. Estamos sufriendo desde hace 300 años este tipo de plan. Bueno, lo de la CIA es sabido que se financia con el dinero del narcotráfico y la mayor parte de sus fondos reservados no provienen del gobierno, provienen del mercado negro, sobre todo de la cocaína, ¿no? Y efectivamente la experimentación con drogas es algo que ha usado mucho la CIA, sobre todo en los años 60, los años 70, con experimentos como el de MK Ultra, en el que incluso llegaron a morir algunos agentes secretos de la CIA que fueron obligados a ingerir LSD en altas dosis. Se les utilizó como cobayas humanos y fue precisamente la mujer de uno de estos agentes de la CIA muerto en Canadá la que destapó estas actividades de la CIA, estas operaciones secretas de MK Ultra. Y ahí lo que estaban es experimentando con drogas para ver si podían conseguir condicionar la conducta humana en la dirección que a ellos les puede interesar en cada momento. Y eso lo siguen haciendo. Y bueno, pues, para eso ellos tienen a su servicio multitud de institutos de investigación, como el Instituto Tavistock, con enormes presupuestos, que trabajan un poco en esa dirección, en averiguar métodos de control social
para ser utilizados en la guerra psicológica y en operaciones de lavado de cerebro. Digamos que por un lado tú me estás hablando del uso de narcóticos para el control mental, pero por otro lado hay un miedo creado que también sirve de control social debido a todo lo que implica el mundo de la droga, la violencia, las armas. Bueno, es que realmente no hay nada importante en el mundo que escape a su control. O sea, detrás de todos esos mercados oscuros está siempre la élite de las altas finanzas, ¿no? Que es la que realmente dirige los servicios de inteligencia más importantes del mundo, no solo la CIA, también el Mossad, el MI6 en Inglaterra. Estas agencias de inteligencia realmente trabajan no al servicio de los gobiernos, sino al servicio de estas élites financieras. No tienen los gobiernos actualmente control sobre sus servicios secretos, igual que tampoco lo tienen sobre sus bancos centrales. En el libro haces mención sobre los atentados de falsa bandera. ¿Cómo podríamos explicar a la gente qué es un atentado de falsa bandera? Bueno, son acciones de guerra o de terrorismo de Estado perpetradas por los propios gobiernos o por instituciones gubernamentales como la OTAN. Hay infinidad de casos en la historia y bien conocidos y documentados, pero quizá el más famoso es el caso de las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre, ¿no? Se atribuyó este atentado a Bin Laden. Todo el mundo sabe que Bin Laden era agente de la CIA y además íntimo amigo y socio en el negocio petrolero de la familia Bush. En este caso se trata de un autoatentado, o sea, nada justifica, por ejemplo, el derrumbe de la Torre 7, donde no impactó ningún avión. O sea, es tan obvio que es incontestable. Si no impactó ningún avión, ¿cómo es posible que se desplomara a la velocidad de una demolición controlada en la Torre 7? Es evidente que muy a menudo los gobiernos recurren a operaciones clandestinas, secretas, engañando a su propia población, ¿no? Y tienen como finalidad siempre generar una reacción, que puede ser en muchos casos una reacción social, o en el caso del 11S, pues el objetivo estaba clarísimo. Era el momento de menos popularidad de la familia de George Bush, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento, pero de ningún presidente de Estados Unidos en toda la historia había llegado a esas cotas tan ínfimas de popularidad. Y lo que provocó es una reacción a su favor del pueblo americano, que cuando hay una amenaza global hace piña y defiende sus instituciones y defiende a su presidente. El objetivo de esta acción era doble. Por una parte, justificar un recorte brutal de las libertades civiles en Estados Unidos, de los derechos humanos, que es lo que ha ocurrido, y, en segundo lugar, justificar un ataque militar contra Afganistán y contra Irak después. ¿Qué tiene Afganistán de interés para o Irak? Bueno, en general el Oriente Medio es una zona caliente porque es estratégica de cara al control del petróleo, porque en un futuro inmediato pues va a ser un verdadero problema. La escasez de petróleo barato va a tener unas consecuencias tremendas. Entonces, las potencias que controlen esas reservas petrolíferas en el Oriente Medio, pues van a tener ventaja, evidentemente. Pero en el caso particular de Afganistán hay otro factor, hay otra variante, que es el control del tráfico de opio. Los talibanes habían conseguido eliminar las plantaciones de opio en Afganistán, que hasta ese momento representaban el 80% de la producción mundial. Y eso pues representaba pues un daño tremendo para la CIA y para su control sobre las drogas en el mundo. Entonces, lo que han conseguido con la guerra es restablecer la producción de opio. Otra vez ahora Afganistán vuelve a ser el mayor productor mundial de opio,
y sin embargo no han conseguido nada de lo que habían prometido. Ni han traído la democracia a Afganistán, ni han echado a los talibanes, que siguen ocupando extensos territorios dentro del país, ni han conseguido estabilizar el país. Lo que han conseguido, que yo creo que era su objetivo no era eliminar a los talibanes. Han conseguido un escenario de inestabilidad política, que es lo que realmente les interesa para implementar sus planes de dominación mundial. Cuanto más débiles sean los Estados-nación, más fácil tienen para conseguir sus objetivos. Y al mismo tiempo están el pueblo americano, bueno, el pueblo occidental, realmente estamos bajo una alerta de terrorismo y un miedo absoluto, el cual nos está quitando todos los privilegios de libertades sociales, ¿no? Claro, pero eso es porque no nos dicen la verdad. La prensa nos miente. Los terroristas son ellos, porque los que han creado el Estado Islámico han sido esas élites financieras, ha sido la CIA, han sido Estados Unidos e Israel. Es una forma de parar los pies a la expansión de Rusia en el mundo. Resulta un poco agobiante el hecho de ver cómo avanzan a pasos agigantados en sus planes. ¿Hay alguna manera de frenar a la élite financiera? Oh, sí, por supuesto, no hay que ser derrotistas. La élite globalista ha perdido muchas batallas y la verdad es que lo tiene cada vez más difícil para culminar con éxito sus objetivos, porque la globalización ha tenido algunos efectos colaterales con los que quizá no contaban. Uno de ellos es el surgimiento, la irrupción con muchísima fuerza en la escena internacional de los países emergentes, como China y Rusia, que ha dado lugar a que se puedan establecer alianzas como los BRICS, que, pues como te he explicado, pues suponen un antídoto frente a los planes globalistas de la élite, ¿no? Pero también es el problema del fin del petróleo barato. Hemos alcanzado ya el cenit petrolero hace unos pocos años. Eso significa que la producción de petróleo es inferior a la demanda y va a tener como consecuencia un enorme encarecimiento no solo del petróleo y de la gasolina, sino como consecuencia de ello de todos los productos en general y sobre todo de los productos alimenticios, lo que va a desembocar en crisis humanitarias tremendas. Y los sectores más afectados, donde el petróleo no puede ser sustituido por ninguna otra fuente energética alternativa, son los que tienen que ver con los motores de explosión. Todos aquellos vehículos pesados que utilicen motores de explosión van a tener serias dificultades por el incremento del coste del combustible. Y estoy hablando de aviones, de barcos, de camiones de gran tonelaje, pero también de tractores, de cosechadoras, y eso pues quizá sea una de las cosas que más impida a la élite financiera culminar sus planes con éxito. Bueno, entonces, ¿podemos ser optimistas con...? Por supuesto que sí, yo creo que no se van a salir con las suyas, sobre todo si tomamos conciencia, nos organizamos y somos capaces de alcanzar la masa crítica para contestar a esta amenaza global de las multinacionales. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? En la sociedad civil, en las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que están infravaloradas, y, por ejemplo, el consumo responsable. Si nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo para boicotear determinados productos de las multinacionales porque son productos obtenidos de forma poco ética o porque son fruto de la explotación infantil, etcétera, etcétera, de esa manera nosotros podríamos, la sociedad civil organizada, podríamos ser los que marcaríamos la agenda y el ritmo a las multinacionales. Yo soy partidario de instituciones globales para los retos y desafíos globales que tiene la sociedad, que efectivamente los tiene. Por ejemplo, el medio ambiente necesitan unas respuestas globales a veces.
pero soy absolutamente partidario de la economía a escala local y regional. Eso me ha llevado a combatir contra las multinacionales, porque el peligro que tenemos delante los ciudadanos es que nos convirtamos en esclavos de esas multinacionales, que son corporaciones que no tienen alma, que nuestro actual orden jurídico les ha conferido personalidad propia, pero en realidad no son personas, aunque les llamemos personas jurídicas, no tienen nada de personas, solo persiguen el beneficio, y esa lógica capitalista del mayor beneficio con el mínimo esfuerzo siempre le lleva a incrementar las desigualdades y la injusticia social. Somos followers, son líderes, titiriteros son los títeres. Somos esclavos, somos líderes. Ahora es el tiempo de que consideres. A mí se burn the corruption, burn the fire pan, burn the fire can done. The vampires of the go down. And we sing along, we say whoa, oh, oh. Shut the Babylon, it's a whoa, oh, oh. Shut the close down, it's a whoa, oh, oh. Only you alone, it's a whoa, oh, oh. Only you alone can set the tone. Sevilla, amada y difamada. San Fermín en la manada. ¿Dónde está Marta enterrada? La justicia decide que sean cuestionadas, doblemente violadas. Una fue el agresor, otra fue el que lo ampara. Se dispara con las redes cerradas, escribiendo con bala empañada mampara. Perros cobran, cabras corren, recalificadas despiporre, porras en los morros, multas por los porros pa' que ahorre, Gürtel, cortinas de humo pa' que engorren, me dan las formas pa' que me amolde, yo prefiero estar en la calle recogiendo cobre, guardia civil y policía no son gente noble, defendiendo un presidente que te esconde un sobre, vente pa' España, te invito, va, aquí no es delito robar, hacer chalecitos por todo el litoral, verter todos los químicos al mar, ahogar vuestras penas al bar, espinas en la espina dorsal, visitas a través de un cristal, puta jaula mental, compras del ministerio fiscal, hasta la cocina y sin delantal. No cabe más basura en el contenedor. Qué guapo estás desinformado. La verdad es como un pedo en el ascensor. Aguanta el aire y mira hacia otro lado, porque a nadie le incumbe una mierda hasta que tocan sus cosas. Levantar una pancarta de basura casposa. ¿Y ahora qué? Miro tu periodismo sesgado y no me lo mamo. Me he vuelto intolerante a la lactosa. Qué rico es el error del vecino, que pagues tus impuestos para que el rey cace un rino. Tu pensión es carne de casino, el derecho es invisible como el fútbol femenino. Perros cobran, ratas corren, dame ese disco duro que lo borre. Todo para el forro, nos vigila el ojo de la torre. Carroña, no hablo de animales ni de coña, solo es terrorismo cuando explotan cosas. Esa mami tiene miedo cuando el banco acosa. Tienes en la puerta una patrulla hermosa, porque el juez tiene en el pecho una fosa. ¡Que le follen! Sobreinformados opinando con autoridad. Puedes sentarte en el dedo del medio. Demasiada mierda para procesar, corren malos tiempos para andar sin criterio. Que yo no creo que yo tenga la solución. Y si oyes salvación, brother, better run. Un poco de curiosidad y buena educación. No solo la tecnología tiene evolución. Bomba Babilón con descentralización. Gira pirámides, tetraedron. El algoritmo esencial es la compasión. So me a chant down for freedom.